de Bienowski, la clasificación por Bienowski. Ya, antes de empezar les voy a pasar un formulario. A ver, estoy haciendo un formulario donde está todo completito, pero todavía me falta acabar. Entonces les voy a pasar el antiguo y para el examen les voy a pasar ya el final. Ya, a ver, ahorita les he pasado al grupo uno de los formularios. Ya, a ver, antes de empezar, no sé quién es el que me llama, me dice que es su última materia, que no sabe cuál es el enlace, que recién se ha inscrito. Si es su última materia, yo no sé por qué recién se ha inscrito. No sé por qué piensan que yo tengo los enlaces. Creo que el ingeniero es el que manda los enlaces de la clase. A mí me dicen, no he podido entrar a clases, ¿qué hago? Ayúdeme, ¿qué voy a hacer yo? ¿No ves? También pongo un poquito en mi lugar, ¿qué voy a hacer? Yo también tengo cosas que hacer y yo no soy el docente. Entonces, en ese sentido, les digo, yo no puedo hacer nada. Si tienen algún reclamo de eso, directamente con el ingeniero. A ver, les estoy compartiendo la pantalla, me avisan si se ve, por favor. Creo que sí se ve, ¿no? Hola, o no se escucha. ¿Se ve? ¿Se escucha? Se escucha, se ve. Se ve y se escucha, ¿no ves? Ya, grito un poquito más. Ya, como les dije, vamos a hacer un ejercicio de clasificación según Bienowski. Los ejercicios que se dan en el examen, en clases, en tareas, son prácticamente lo mismo, son muy similares. La cosa es entender bien cuál es el sentido del ejercicio, cuáles son los datos. Hay que analizar bien el tema de los datos, sobre todo cuando hagamos la clasificación por Barton. Después se van a dar cuenta que es seguir las fórmulas, seguir las tablas y ya. Después, eso es lo único que les pido, que por favor analicen bien el criterio y si tienen alguna duda, me pregunten inmediatamente. ¿Ya? Después se va a dar tarea de esto, entonces cualquier duda acá en clases. A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice, un túnel será excavado atravesando una formación constituida mayoritariamente en areniscas de textura mediana. Desde el punto de vista estructural se han identificado dos familias de discontinuidades más una estratificación. Estos son los datos que nosotros tenemos. Tenemos la estratificación, como nos dijo, las dos familias que están denominadas como K1 y K2. Como datos tenemos espaciamiento, persistencia, apertura y rugosidad. Después vamos a ver qué es cada cosa y dónde lo vamos a utilizar. ¿Qué más nos dice? La resistencia a la compresión simple obtenida en el laboratorio es igual a 70 megapascales. La familia K1 y K2 tiene un relleno de material granular fino. La otra familia no muestra relleno. Aquí es relleno. Listo. Cuando dice la otra familia, está hablando de la estratificación, ¿verdad? Nos dice las superficies están moderadamente alteradas y durante la construcción se espera que exista presencia de agua. Listo. Esos son todos los datos que nosotros tenemos. Ahora nos está pidiendo determinar el índice de macizo rocoso y el índice de calidad. En este caso no vamos a hacer el índice de calidad porque el índice de calidad como segundo punto nos dice hallar el RMR intrínseco y el último y estimar el GCI en función de las características que nosotros hallemos con el macizo rocoso. Listo. Ahora sí, abran el formulario que les envié y nos vamos a ir.
Ya, se van a ir a la parte donde dice Wieniawski, Barton, Cook. A ver. No sé qué hoja es. Díganme qué hoja es. Pero la primera parte que dice es Wieniawski. Ah, ya está abriendo aquí. Ya listo, hasta que se abre. Antes que nada, para hacer estos ejercicios, lo primero que se hace es hacerlo en orden. ¿Ya? Es lo que siempre les digo, de forma ordenada. Lo mejor para mí es hacer una tablita donde ustedes puedan poner todos sus datos y se entienda todo. Porque agarran, hacen una fila, hacen otra fila, uno mezclado, uno más arriba, uno más abajo, y llega el momento del doctor al revisar está dónde está el plano, dónde está esto, dónde está otro dato, y no se entiende. Entonces es mejor que ustedes agarren, hagan esta tablita que no les va a costar nada, hacen esta otra tablita, y lo único que vamos a hacer es llenar datos. El primer punto que nosotros tenemos, que también se lo denomina A1, es el RSS, que es la resistencia a la compresión simple. En el punto de descripción, lo único que vamos a hacer es poner el dato que tengamos. A ver. En todos los puntos de descripción, todos los datos que nosotros tengamos en el ejercicio. Resistencia a la compresión simple, ¿tenemos de dato o tenemos que ir? A ver, les voy a poner otra vez el ejercicio. Si pueden estar haciéndolo conmigo en un Excel, en sus cuadernos, mejor. Ya, tenemos de dato. Si puede ampliarlo un poco más su hoja Excel, por favor. Sí, claro. A ver. Así también. Ay, no puedo ampliar, no sé por qué. Error me sale. Esta computadora estoy usando tiempo y me sale error. Sí, no está pantalla. Sí, ahorita lo presentar. A ver, ¿se ve muy chiquito? Esta computadora no es táctil como la otra y no puedo ampliar así nomás. Y me sale error de activación de productos. No sé por qué. No me deja activar. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? Pero a ver, ¿se ve muy chiquito? La pantalla es grande. Se ve Ausi, no hay Se ve problema. bien, Ausi. Sí, ya estamos perdiendo tiempo, se ve. Ya, entonces. Resistencia a la compresión simple tenemos de dato. Sí, Oxy, son 70 megapascales. Eso, 70. Ustedes le van a poner 70 megapascales con sus unidades. Ya yo no lo he puesto porque está con fórmula, entonces ustedes le ponen con sus unidades. Ahora sí, nos vamos a la hojita. Ya abrió mi formulario. Aquí está. Esta va a ser la hojita que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué nos dice? Wieniawski, índice de macizo rocoso, RMR. Nos dice que el RMR va a ser la sumatoria de todos los puntos que nosotros vamos a utilizar. El primero que estamos en el A1, que es la valoración del RCS, que es la resistencia a la compresión simple, ¿verdad? Ahora sí, existen dos formas de hallar este dato, estos datos de A1, A2, A3. Por tablas y por un abaco, por fórmulas. Nosotros vamos a usar en este caso la fórmula. Igual si ustedes tienen algún formulario donde utilicen tablas, sale prácticamente lo mismo, no varía mucho más que con decimales. Entonces nos vamos a esta página donde tenemos este abaco y esta fórmula, que tenemos la valoración del RCS. Tenemos esta formulita. Lo único que nosotros vamos a hacer va a ser reemplazar el dato de 70 megapascales donde dice RCS. ¿Ya?
Entonces nos vamos al Excel y aquí vamos a poner la formulita. ¿Ya? A ver, yo le voy a poner uno y después ustedes ya le van a poner a cada uno. Después solo le voy a poner forma. Dice 1, 2, 3, 2 por el RCS, X al cuadrado, elevado al cuadrado, más... Yo solo estoy poniendo la forma, no estoy reemplazando datos ni nada. Y ustedes lo mismo, pero reemplazan ya con sus datos, con el dato que tengan. Por lo general en el examen varía dependiendo a su número de carnet o su código CIF. Entonces no son iguales los exámenes. Listo, esta es la fórmula que tenemos, ¿verdad? Ahora si reemplazan donde dice RCS. Ay. Ya. Y en la evaluación a mí me sale 7. ¿Cuánto le sale a ustedes? A mí me sale Oxy 7.3. Ya, lo que vamos a hacer en estos casos va a ser redondear siempre. ¿Ya? Listo, ¿alguien que le salga un valor distinto? Si se redondea al inmediato superior o al inferior. Dependiendo, no es necesario que hagas al superior, al inferior, dependiendo. Si tienes hasta 4, al inferior. Si tienes mayor de 5, al superior. No va a variar mucho. En el caso de esta materia, la mayoría de los datos no son exactos. Bueno, casi todos los datos no son exactos, no son valores 100% exactos. Son valores que varían un poco. Igual se van a dar cuenta que casi todos los resultados tenemos rangos. Entonces, vamos a ver que van a salir distintos resultados. Pero obviamente no tienen que variar mucho, ¿no? No es que salga 7 y ustedes saquen 15. Ahí ya no vale. Ya, entonces, ¿alguna duda hasta ahorita de él? Redondear a un número entero, ¿verdad? Sí, número entero. Listo. Pasamos al A2, que es el RQD. ¿Qué es el RQD? Es la designación de la calidad de la roca y sus siglas en inglés. ¿Tenemos algún dato de RQD? A ver, les pongo otra vez el ejercicio. Vamos, participen. ¿Tenemos algún dato? Hola. No, Oxy. Ya, entonces, si no tenemos de dato el RQD, lo que vamos a hacer No es hallar el hay RQD. datos auxiliar. El RQD tiene esta fórmula. RQD va a ser igual a 116 menos 3.3 por JB. Ya. Esta es la formulita del RQD, donde JB va a ser igual a 1 dividido entre el espaciamiento más 1 dividido entre el espaciamiento y así sucesivamente dependiendo cuántos espaciamientos nosotros tengamos. Si tenemos 1, entonces solo 1 sobre el espaciamiento. Si tenemos 2, de esta forma. Si tenemos 3, aumentamos 1 más espaciamiento. Ya tenemos que tomar en cuenta que el espaciamiento tiene que estar en metros para reemplazar en esta formulita. Entonces, ¿cuánto sale el JB? Los espaciamientos los tienen ustedes aquí de dato en esta tablita. Aquí está. 1, 1 y 0.5. A este le vamos a poner 1.5. Listo.
que no sea todo un solo. Ahora sí, ¿cuánto sale el espaciamiento? ¿Es? Ah, no, no. Creo que me falta algo. Un ratito. 3,67. ¿Pueden empezar con el mismo valor o un valor distinto? Estamos bien. Está bien. Ya. Sale así. Entonces reemplazamos en la fórmula del RQD. 115 menos 3.3 por 3.67. ¿Cuánto sale? 102.89. Ya. Cuando nosotros hablamos del RQD, estamos hablando de valores porcentuales. Estamos diciendo que la calidad de la roca va a ser de un 20%, 30%, 40%. Entonces, si nos salen valores elevados al 100%, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar directamente 100. Si nos sale 89%, tomamos 89%. Si nos sale 99%, tomamos 99%. Pero si nos sale algún valor mayor que 100, tomamos automáticamente el valor máximo que es 100. ¿Ya? Entonces, nuestro dato sería igual a 100. Lo mismo, copiamos la fórmula, nos vamos al formulario y tenemos aquí abajito la otra fórmula de la valoración o evaluación del RQD. Igual, 0.0006 por 100, en este caso, al cuadrado más 0.1148 por 100 más 2.7808. Copian ustedes la fórmula aquí, completita, y el resultado. A mí me sale 20. ¿Quién le sale lo mismo? Tendría que salir lo mismo. Está bien. Listo, entonces estamos redondeando, ¿verdad? Porque debe salir con decimales. Listo. ¿Alguna duda del RQD, de cómo hemos hallado con fórmula, los espaciamientos en metros siempre para esta fórmula? Pasamos al tercer punto, a 3 espaciamientos. En este caso yo le puse 3 casillas porque tenemos 3 espaciamientos. Por lo general en los exámenes pone 3 espaciamientos o pone uno en general para todos. Ya, cuando tengamos más de un espaciamiento, como en este caso 3, no significa que tengamos que hacer 3 tablas distintas. Eso es lo que pasa por lo general en los exámenes. Se equivocan y hacen 3 tablas. Vamos a sacar, como en esta tabla, 3 espacios vamos a poner para los espaciamientos y luego vamos a sacar un promedio. Entonces de estos 3 vamos a sacar un solo dato. Para el primero tenemos un dato de espaciamiento de 1 metro. Si nos vamos antes a esta fórmula que está en la siguiente página, aquí nos dice valoración de la separación. Se dan cuenta que el espaciamiento está en milímetros, ¿verdad? Entonces el dato nosotros en esta fórmula tenemos que usar en milímetros. El dato aquí que tenemos es 1 metro. 1 metro, 1.5 y 0.5. Pero en la fórmula nosotros usamos en milímetros. Entonces, ustedes reemplacen en la fórmula en milímetros para cada uno y me dicen cuánto sale. Por si acaso, para cada uno, ¿verdad? Van a reemplazar aquí donde dice S, primero con 1, después con 1.5 y después con 0.5. Y ya tienen los datos. A ver aquí, los milímetros,
1500 a la fórmula 1500. Entonces el primero le sale 14. Sí. 14.23 me salió mi Auxi. Sí, Ya, entonces redondeamos a 14. El segundo 16 puntos. Sí. 16.38. Perfecto. Y el otro 11 puntos. 10.79 salió. Ahí, entonces redondeamos directamente a 11. Aquí lo que vamos a hacer va a ser sacar una casillita aparte para el promedio. ¿No? Dividido entre 3. Entonces sale 13.814. Listo. Esta va a ser la casilla que nosotros vamos a utilizar para sacar nuestro valor final del RMR. Eso es lo que hacemos cuando tenemos más de un espaciamiento. No necesitamos hacer tablas aparte para cada espaciamiento. ¿Ya? ¿Alguna duda del espaciamiento del RQ, del RSS? ¿O continuamos? Continuamos entonces. Para hacer el A4, que son las condiciones de las discontinuidades, nos vamos a ir a esta tablita, que es, yo les digo directamente aquí, tabla E, porque no tenemos otro dato. Tabla E es, vamos arriba, estas tablas. Aquí está. Dice guía para valoración de las condiciones de las discontinuidades. Todo está ahí bien explicadito, no hay dónde perder. ¿Ya? Tenemos los datos de longitud, apertura, rugosidad, relleno, interperismo. Lo que vamos a hacer es hacer esta tablita para cada una de las familias que nosotros tengamos, ya sea 1, 2, 3, 4 o las que sean. En este caso tenemos 3 familias, 2, K1, K2 y una estratificación. Entonces, vamos a esta tablita. Aquí lo vamos a poner como estratificación, aquí no nos confundimos. Yo aquí K1 y K2. Listo. Datos de longitud. ¿Tenemos algún dato de longitud? Longitud o persistencia en este caso. Entonces, tenemos datos, ¿verdad? Aquí nos dice estratificación va a ser igual a 8 metros, tiene la estratificación de longitud. Nos vamos al formulario y tenemos aquí los datos. Menores a 1 metro, no. Entre 1.3 metros, no. Entre 3 a 10 metros. ¿Cuánto teníamos? 8 metros, ¿verdad? Entonces estamos entre 3 a 10. La evaluación son estos numeritos que están con negrita. Aquí nos dicen evaluación. Son todos los números que están con negrita. Nuestra evaluación va a ser igual a 2. Entonces en la estratificación tenemos 2. En K1, ¿cuánto tenemos? Si tenemos 15 metros de longitud, ¿cuánto sería nuestra evaluación o valoración? 1. 1, Perfecto. Para K2, que es 2 metros de longitud, 4. 4. Entonces vamos a sacar igual un promedio. Vamos, el promedio es este, más este, más este. Y ese va a ser nuestro dato final. Igual lo vamos a redondear. Todos los valores los vamos a redondear. Ahora la apertura. A veces los datos no están muy claros en el ejercicio. Entonces no nos va a decir la longitud es tal, por ejemplo. En este caso nos dice nos dice persistencia. Y ustedes tienen que saber que persistencia es lo mismo que longitud. Lo mismo para la apertura, rugosidad, relleno. No es que nos van a dar los datos directamente y nosotros vamos a ver la tabla o la fórmula y reemplazo directo. Ya por eso les digo, para estos ejercicios hay que tener bastante criterio y también conocimiento en ciertas cosas, ¿no? Como el tipo de roca que nos está dando, el tipo de material, si nos dice que es fino, grueso y demás, ¿ya? Por eso siempre estén preguntando eso.
Ahora sí, apertura. Una forma también de darnos cuenta más o menos a qué se está refiriendo con las unidades, ¿verdad? Nos vamos a la tabla y podemos ver aquí que nos dice metros. Entonces, más o menos buscamos de qué dato tenemos en metros. ¿Ves? Tenemos espaciamiento, que ya hemos usado y no creo que es espaciamiento de longitud. Tenemos persistencia también en metros, aquí apertura tenemos en milímetros. Entonces, así más o menos ustedes se pueden dar cuenta en caso de que no se estén ubicando bien, ¿ya? Apertura. ¿Qué nos dice la apertura? Nos da datos en milímetros. Nos vamos a los datos, pero nos dice la apertura, entonces no hay donde perder. Para la estratificación nos dice que va a ser igual a 0.1 milímetros. ¿Cuánto sería el valor para la estratificación? 4. Ya. Para... ya, a ver, el primero que sea menor a 0.1 milímetros, porque si no todos van a ser 0.1 milímetros, todo 4 lo mismo. Hay que complicar un poquito, ¿verdad? Para que se vayan dando cuenta mejor. Ya. El primero entonces que sea menor a 0.1 milímetros. ¿Cuál sería el dato? 5. 5. 5. Ya, 5. El segundo que sea igual a 0.1, entonces será 4, ¿verdad? Y el otro que sea mayor a 0.1. Ya, que sea 2. Vamos a cambiarlo del dato. 2 milímetros. 1. Listo. La rugosidad. ¿Qué nos dice? A ver, para la estratificación nos dice que tiene una rugosidad lisa, para K1 ligeramente lisa y para K2 nos dice que está rugosa. A ver, ¿cuál sería para lisa? 1. 1. Para el otro, ligeramente rugosa. Ligeramente rugosa. 3. 3. Y para rugosa. 5. 5. 5. Listo. Pues vamos al relleno. A ver, tenemos relleno. Vaciamiento, persistencia, apertura, rugosidad. A ver, ¿tenemos relleno? No tenemos relleno. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el relleno? ¿Cuál sería el dato para la estratificación? En el problema nos dice que la familia K1 y K2 tiene un relleno de material granular fino. Y yo le pondría ¿Ya? un valor de ponderación de 2, blando. ¿A cuál? ¿Cuál le ponemos 2? Al K1 y al K2. ¿Ya? ¿Y al otro? Dice sin relleno, así que sería ninguno, 6. 6. Sí, Ya. ¿Qué dicen los demás? A ver. Acá 1 y acá 2, ¿cuánto le ponemos? Se dice granular fino. Granular fino. Nos dice duro, ninguno, blando, muy blando. Nada de fino, ni blando, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cuál le ponemos? ¿Qué dicen? Está bien 2. Ya. Está bien 2 porque estamos mayor a 5 porque es duro, o estamos menor a 5 porque es blando, o mayor a 5 porque también es blando. A ver cómo es esto. A ver quién entiende por qué es menor
a 5 duro, mayor a 5 duro también, menor a 5 blando y mayor a 5 blando. Pero los datos son distintos. ¿Por qué? O sí, no distinguimos cuando Sí, dice que es que dice material fino con el material muy fino, porque si dice solo material exacto. fino, Entonces, yo lo pondría cero. estaríamos hablando de mayor a 5 o menor a 5. Mayor. Mayor a 5, ¿verdad? En todo caso, si me Estamos dice muy fino, sí, yo usaría el menor. menor a 5, ¿verdad? Porque estamos hablando de material muy fino. Igual de duro y muy duro, ¿verdad? Sí, pero Ya, entonces está muy bien sí. tu concepto. Entonces, esa parte se ha entendido cuando usamos el valor de 2 y cuando usamos el valor de 6. Mayor a 5 y menor a 5. Cuando nos dice material muy fino o nos da directamente el dato de una roca que sea material muy fino. O muy duro o blando. ¿Ya? O fino. Entonces, en este caso, ¿qué valor utilizaría? Sería el ¿Nos cero. quedamos, nos quedamos con 2 o cambiamos a 0? ¿Qué dice? 0. Bueno, el cero dice, ¿no? Que plan. Nos cambiamos a 0, ¿no? Ya. ¿Ves? Entonces ahí pueden ver igual, es el cuestión de criterio personal, ¿verdad? Uno le puede poner 2 si quiere aquí, otro le va a poner 0. Entonces ahí no va a ser igual. Interperismo. ¿Qué es el interperismo? Interperismo La o alteración la alteración. Exacto. Tenemos el dato. A ver, otra vez arriba. nos dice que está moderadamente alterado. Y nos dice un valor en general, ¿verdad? Dice las superficies están moderadamente alteradas. Entonces ese valor va a ser para todo. ¿Cuánto sería la valoración? 3. 3. 3. Perdón, Oxy, que le Sí. interrumpa. Con respecto a la pregunta anterior, tenemos abertura que nos indica. Tal vez se podría tomar ese punto. ¿En cuál? En la pregunta anterior, ¿Del del relleno? relleno. Exacto. Y a ver, ¿dónde? ¿Qué nos dice? A ver, ¿en qué partecita? Tenemos lo que es abertura para tomar en cuenta, te Ah, digo. esta apertura, tú dices. Sí, exacto. Ya. Pero esta apertura nos está diciendo, no nos está hablando del relleno. En este caso que hablamos del relleno es del material. Es del material que existe en esta apertura, en este espacio. Exacto, sí. Entonces es el Ujú. material. El material nos dice que es un material fino. Y aquí vemos eso. El tipo de material. Si va a ser duro o blando. O muy duro o muy blando. Sí, ahí nos especifica lo que es la apertura, ¿no? Por ejemplo, aquí dice menor a 5 milímetros y mayor a 5 milímetros. Se podría tomar en cuenta ese punto, te digo. Ah, tú dices dependiendo a los datos que nos da. Exacto. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, también puedes guiarte por ahí también. Mira, ¿viste? Si es que no te ubicas el tipo de material, ¿verdad? Ya. Continuamos entonces. Listo, tenemos todos los promedios. Ustedes lo hacen así bien ordenaditos y no pasa nada. Pues su nota va a ser muy buena. Lo mismo para todos. Ah, y, eh, aunque tengamos cero, igual le vamos a poner uno que uno, no pasa nada. Ya, ya que se- Listo, entonces el total vamos a sacar este más este de los promedios, por si acaso, ¿verdad? Estamos sacando de los promedios, no se confundan en ese.
Entonces el total de toda esta tablita que hemos hecho para todas las familias es igual a 14. Y este dato es del JC89. ¿Ya? El JC89 directamente las condiciones de las discontinuidades. Aquí está. Entonces aquí le vamos a poner... Aquí suma 13. ¿Segura? ¿Alguien que sume 13? Me pasa, así que usted lo está entendiendo con el Excel y está tomando, también está sumando los decimales, ¿verdad? En cambio, nosotros, como lo estamos haciendo en una hoja, sí llegaría a sumar solo 13. Ah, ya, entonces... Ya, a ver, yo voy a tomar 13, ustedes tomen 14. Perdón, yo voy a tomar 14, ustedes tomen 13. Al final se van a dar cuenta que mucho no va a variar, ¿ya? Me dicen cuánto, no va a variar mucho. Entonces tenemos 14. Nos vamos al siguiente punto, el A5, que es el agua subterránea. En este formulario le falta esa tablita. Ya no es esa tablita, pero ustedes anótense. Les voy a dictar. Tenemos una tablita que en otro formulario es la tabla B. Ya haberles visto. El primer punto es cuando nos dice que está completamente seco y la valoración va a ser igual a 5, a 15, perdón. El segundo, cuando nos dice que va a haber presencia de humedad y la valoración va a ser igual a 10. El tercero, cuando tenemos intersticios de agua y la valoración va a ser igual a 100. El cuarto, cuando nos dice que va a haber presencia de goteo permanente y la valoración es igual a 4. Y el último punto es que nos dice que va a tener problemas serios. En este caso va a estar completamente saturado y la valoración va a ser igual a 0. Listo, entonces tenemos ¿Cuánto fue lo último? Perdón, sí, no se escuchó muy bien. completamente saturado igual a 0. 0. El segundo puede volver a repetir, El Oxy, por segundo. favor. El segundo es humedad, ¿verdad? Sí. Es cuando tiene presencia de humedad y va a ser igual a 10. Auxi, no sé si se El puede volver a... tercero más Oxy, por favor. A ver, el ¿Puedes primero repetir todo, Oxy, por favor? sí. El primero completamente seco, no existe agua, 15. El segundo, presencia de humedad, 10. El tercero les dije goteo o intersticios, no me acuerdo. Intersticio. Entonces el Intersticios. tercero cuando tiene intersticios de agua, 7. El cuarto, goteo permanente, 4. Y el último, que son los problemas, completamente saturado, igual a 0. Ya, eso anoten. Listo, entonces en este caso, ¿qué tenemos? Humedad, seco, saturado. ¿Qué dicen? A ver, nos vamos otra vez al ejercicio. ¿Tenemos datos? No tenemos, creo que no. Pues sí. ¿Hay datos? No hay datos, chicos. Solo indica que durante la construcción se espera la presencia de agua. Entonces hay datos, pues. Si dice que se espera la presencia de agua, entonces dice que va a estar saturado. Entonces, según la tabla,
¿cuánto sería nuestra evaluación? 0. 0. Y nuestra sumatoria del RMR, que es A1 más A2 más A3 más A4 más A5, va a ser igual a 55.41. 55. ¿Qué nos quiere decir este 55? Nos vamos a esta tablita arriba. La tabla nos dice que tenemos un MR muy bueno cuando los valores están entre 81 y 100. Nos dice que es bueno cuando tenemos valores entre 61 y 80. Nos dice que es un RMR regular cuando estamos entre 41 y 60. Es malo cuando estamos entre 21 y 40. Y muy malo cuando es menor a 20. Entonces 55 estaríamos en un RMR regular, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto sacan los que tenían el otro dato? Los que estaban haciendo a manito. Auxi, una pregunta antes que pase. Parte de espaciamientos para... Hola, Auxi. Para la sumatoria del RMR, ¿el espaciamiento cuenta de las tres familias o solo el promedio? El promedio, no de cada uno, el promedio. Ahorita tenemos acá este 14, que es el promedio de 14, 16 y 11. No estamos sumando 7 más 20 más 14 más 16 más 11 más 14 más 0. No, hemos sumado, mira, 7 más 20 más 14, que es el promedio, más 14, que es las condiciones de las discontinuidades, a 4, y más 0, que es el agua subterránea. ¿Ya? Ah, sí, estoy bien. Gracias, Auxi. Ya, entonces, ¿cuánto han sacado los que estaban haciendo a manito? 54. 54. Y si nos vamos a esta tablita, tu RMR es igual, regular, ¿verdad? Entonces, como les dije, tenemos rangos. Los valores no son exactos. Tenemos rangos. Ahora sí, nos vamos. El primer punto nos decía determinar el índice de macizo rocoso, que es el RMR, igual a 55, RMR regular. Para este punto, lo mejor que ustedes pueden hacer es explicar. Ustedes explican ahí literalmente por qué les ha salido regular, qué significa que sea un RMR regular, y su ejercicio queda ok. El segundo inciso nos dice hallar el RMR intrínseco. Vamos a poner A. Este va a ser B. RMR intrínseco. ¿Qué es eso? Ya. Para el RMR intrínseco, lo único que nosotros tenemos que hacer es secar nuestro RMR. Entonces, ¿qué hacemos? Si en este ejercicio nos dice que está completamente saturado y nos da un valor de 0 y el valor del RMR final es de 55, obteniendo un RMR regular, entonces, ¿qué hacemos para sacar el intrínseco? El dato que teníamos saturado lo secamos y nuestro dato sería ¿cuánto? Completamente seco. 15. Y nuestro RMR va a ser igual a 70. Entonces, lo que hacemos es, vamos a explicar, enviar el dato de A5, le voy a poner ya. A5 es el agua subterránea, por si acaso. A completamente seco. Ustedes tienen aquí como dato inicial humedad, si tienen goteo permanente, intersticio, lo que sea, ustedes directamente seco. Entonces, cambiamos el dato a completamente seco
que va a ser igual a 15. Y en este caso, nuestro RMR intrínseco va a ser igual a 70. Entonces nos vamos otra vez a la publicación y nuestro valor acaba de subir a 20, porque estamos entre 71 y 80. Tenemos un RMR bueno, intrínseco bueno. Entonces ustedes en el punto B igual. Explican literalmente qué es lo que ha pasado aumentando, cambiando el dato a seco, aumentando los 15 puntos en este caso, porque teníamos un valor de 0. ¿Y qué significa tener un RMR bueno? Listo. Pasamos al punto C. Eso sería del RMR intrínseco. A ver, en caso que nosotros teníamos humedad antes, aquí teníamos humedad. Nuestro valor de humedad era 10. Es lo que hacemos. A este 75 le aumentamos 5 puntos, ¿verdad? Porque tenemos 10. Los 5 que lo estaríamos secando es 70. ¿Ya? El dato inicial era saturado. Bueno. Nos dice el inciso C. ¿Alguna duda hasta ahorita, por si acaso, antes de pasar? Ya, si no hay dudas, entonces pasamos al inciso C. Nos dice estimar el GCI en función de las características de las discontinuidades y de la estructura del macizo rocoso. ¿Qué es el GCI? Eso ya lo han tenido que avanzar con el ingeniero, no creo que no. ¿Qué es el GCI? O algún repitente que tengamos en clases ahorita. Exija prueba ahora. Ya, el GCI es el índice de la resistencia geológica. ¿Ya? Y nos vamos a ver, a esta hojita. Aquí tenemos Hooke. Aquí está. GCI, índice de resistencia geológica. Por una parte podemos utilizar las cartillas de Hooke. Por otra parte podemos usar esta fórmula empírica, que es GCI, RMR igual a RMR menos 5. Y también tenemos esta otra fórmula, que es el GCI igual a RQD dividido entre 2 más 1.5 por el JC89, que son las condiciones de la discontinuidad. Ahora sí, vamos a usar, igual entre estos tres, los resultados no varían mucho, y se van a dar cuenta. A ver, usaremos el de 1994, GCI RMR menos 5. Pregunta, ¿usamos el RMR intrínseco o el normal? ¿Cuál creen ustedes? Menos 5. ¿Cuál usamos? ¿El intrínseco, el segundo, o el primero? ¿Cuál usamos? ¿55 o 70? Ya, a ver, para sacar el GCI vamos a utilizar el RMR intrínseco, aunque no les pida que ustedes ahí. En caso de no tener este inciso B, igual ustedes van a sacar el RMR intrínseco. Entonces tendríamos 70 menos 5, que va a ser igual a 65. Ese va a ser nuestro GCI. Listo. Entonces, ahí acabamos este ejercicio. Estimar el GCI, hallar el RMR intrínseco y el RMR.
Eso es todo en la clasificación de Wisniewski. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Alguna duda de todo lo que hemos hecho? ¿De las tablitas? Oh, sí, ¿por qué usamos el 70 para hallar el último valor de Helsinki? Lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el mejor RMR para nuestra construcción, ¿verdad? ¿Qué es el RMR? Es la resistencia del macizo rocoso. ¿Qué es el macizo rocoso? A ver. Y a ver, ¿quién me responde qué es el macizo rocoso? Puntitos. Bien. ¿Alguien? Ana. Eh, A ver. perdón. ¿Sí? ¿Rogelio? Es el conjunto de las familias de discontinuidades y el macizo rocoso. La matriz. Ya. A ver, ¿alguien más? Tú has debido googlear. No, sí. A ver, ¿alguien más? A ver. No sé por qué vamos a pillar ahorita. Ya estamos acabando la clase que estaba aquí entrando. A ver. Es el índice de resistencia geológica. Índice de resistencia de los macizos rocosos. A ver. Jesús. Álvaro. Jesús. Papá. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Cuál es qué es el RML? ¿Qué es el macizo rocoso? La roca intacta con varias discontinuidades. Ya. A ver. Es la roca, la estructura que contiene planos, estratificaciones, fallas y pliegues. ¿O sí? Ya, a ver, vamos a esperar la respuesta del compañero y pues vemos en qué. Se está durmiendo, dice. Guay, ¿qué ha pasado? No, después. Ya, seguimos entonces. A ver, les decía entonces, el RMR que nosotros tenemos que hallar. Por ejemplo, estamos haciendo la construcción de un túnel, como en este caso. Tenemos que nosotros hallar el mejor tipo de RMR para hacer esta construcción. Y no podemos construir cuando tenemos un RMR muy malo, por ejemplo. Es lo que ha pasado en el sillar, ¿verdad? Existe una falla geológica tan grande que todo el tiempo habían derrumbes, derrumbes, derrumbes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con un RMR bueno, que es el más óptimo. Muy bueno, es muy difícil de hallar en la vida real, ¿verdad? Porque sería un material muy bueno, muy, muy bueno, como dice. Entonces, por lo general nosotros vamos a encontrar RMR regulares y lo que tenemos que hacer es llegar a un RMR bueno. En este caso, nosotros teníamos un RMR regular, pero nos decía que tenía presencia de agua. Cuando nosotros tenemos una excavación y tenemos bastante agua, entonces, ¿qué es lo que pasa?
A ver, amigos estructuristas. Nadie. A ver, voy a volver a pasar. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la diferencia cuando tenemos una excavación con agua y sin agua? En cuestión de resistencia. Sí pasa que el agua generalmente nos quita un poco de resistencia porque al filtrarse por esos microporos que tiene la roca, le quita esa cohesión que puede tener. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, Ana, tú me estabas preguntando, ¿qué diferencia tenemos cuando hallamos un RMR regular, saturado, y con un RMR seco, bueno? A ver, Ana Panoso. Ana, ¿te fuiste? ¿Qué pasó? No, sigues aquí. Ana Alcocer. ¿Se fue? Creo que se fue, Ana. Preguntó y se fue. A ver, está deteniendo. Ya. Te decía, ¿qué diferencia tú crees que exista entre un RMR saturado igual a 55 y un RMR seco igual a 70? A ver. Nada. ¿Qué fue, Ana? Ana no está. A ver, otra persona que me responda. ¿Qué diferencia tenemos? Oh, sí, yo puedo deducir que se puede a ver, pocas palabras es la estabilidad con la que vamos a poder trabajar y se va a poder estudiar las deformaciones. Las discontinuidades, ¿verdad? Sí, y las fallas obviamente, ¿no? Ujú. Ya. Sí, no está mal tu comentario, está bien. Porque es el tipo de material, ¿verdad? Como tú dices, la resistencia que va a tener es el lugar donde nosotros vamos a excavar. Entonces, para sacar nuestro GCI, que es el índice de resistencia geológica, tenemos que hacerlo del mejor RMR. Y en este caso, el mejor RMR siempre va a ser el seco. Porque si ustedes se dan cuenta, el valor seco es igual a 15 versus un saturado es igual a 0. Entonces, siempre que tengamos saturado, nuestro valor va a ser menor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar siempre el GCI con un valor seco. Ahora sí, Ana, está clara tu... Sí, disculpe, hay una observación porque justamente estaba leyendo un texto sobre eso en la tarde de RMR de Wieniawski, y es que a partir de eso el GSI, o sea, para intentar estandarizar todo lo que son macizos rocosos, se ha preferido por hacer los análisis en modelos secos. Y es por eso que al ser, no sé, tan aleatorio que haya presencia o no de agua, se prefiere tomar el modelo seco como referencia. Exactamente. Eso es exactamente lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos valores de humedad, de presencia de agua, de cualquier cosa que nos diga que tiene agua, nos está quitando, ¿verdad? Nos está quitando resistencia. Entonces, al tener un valor seco, siempre va a ser mejor. Es así como dijo Álvaro.
¿Ya? Entonces, todo claro, ¿verdad? Todo súper claro. Se dan cuenta que este tema es súper bonito. Tienen que entenderlo bien. Antes de que se vayan, van a llenar ese formulario, por favor, no se me es súper fácil de verdad. Entonces, 5 minutitos. Y luego me voy a conectar.